Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. Agradezco la gentileza, como siempre, de aceptar nuestras invitaciones a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Doña Patricia, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días con ustedes y toda su audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Realmente sorprendida con ciertas actitudes, tanto de correístas como del juez dictaminó lo que dictaminó. Realmente, sí, lo único que hace es confirmar, referente a la justicia, que no hay confianza. No hay confianza en la parte judicial. Empecemos justamente por allí. Hay una decisión que fue adoptada esta semana por el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, que determinó el estado de inocencia de los procesados, de los involucrados en el caso de la investigación de los helicópteros Drup. Y hay gente que asocia el caso de los Drup con el caso del asesinato del general Jorge Gabela. Yo le pregunto a usted, doña Patricia, ¿estos dos casos están ligados, más allá de que son dos casos diferentes a nivel procesal? Pero usted asume de que ambos casos, el de la compra de los helicópteros Drup y el del asesinato del general Gabela, tienen relación entre sí, doña Patricia. Definitivamente sí. Primero, porque la persecución al general Gabela empieza desde el momento en que comienzan los concursos de contratación para compra de helicópteros. Y mi esposo varias veces impidió que se dé esa compra, poniendo en el comité de contrataciones la documentación de las deficiencias de esos helicópteros. Más había un anuncio de que también podía haber un embargo porque la India le vendía armamento a Birmania. Y todas esas situaciones, y a más de que en las páginas de internet era visible de los daños de esos helicópteros, que la misma India no los quería. Doña Patricia. Entonces, la relación está allí. Sí. Doña Patricia, a propósito de este tema y en sus primeras declaraciones, usted de alguna manera ha cuestionado esta decisión del juez, en razón además de que él trabajó en su momento con la Secretaría de Transparencia de Gestión y que fue parte de este comité interinstitucional que investigó precisamente el caso Gabela. Ampliemos un poco este tema. Realmente no tenía idea que el juez había trabajado en la Secretaría de Transparencia hasta que un dictamen del mismo juez en el mismo caso fue hace aproximadamente un año atrás, que a cuatro de los implicados que tenían medidas cautelares les prohibieron salir del país, pero a un general en servicio activo, que ahora está en servicio pasivo, le permitieron la salida, y quien le permite la salida es el juez Rivera. Realmente es sorprendente. Y ese día empecé a buscar la hoja de vida del juez Rivera. Encontré donde ahí decía que el juez Rivera trabajó en la Secretaría de Transparencia de Gestión. Realmente yo no sé si formó parte. Pasaron tantos asesores. Solo sé que en la hoja de vida de él dice que trabajó y que fue abogado investigador. Eso es público y nadie lo puede negar. El juez, sin embargo, asume de que la Fiscalía no pudo demostrar el supuesto delito de peculado, porque uno de los argumentos del juez, se utilizó un marco legal equivocado y no se probó el perjuicio al Estado ecuatoriano en la compra de los 7 helicópteros Drup, cuatro de los cuales terminaron siniestrados. ¿Cómo entiende usted este argumento? ¿Tiene asidero desde su punto de vista este argumento del juez, doña Patricia? Con más de 115 indicios que formuló cargos la Fiscalía, usted se imagina esa cantidad de indicios y que no pase nada. Además es tan simple como que alguien que conoce qué pasó con los helicópteros Drup y declaraciones públicas de los mismos funcionarios públicos. El señor Cordero, que dijo que 2 habían sido por falla humanas y 2 por falla técnica. Ahora sale el señor Alexis Vera, dice que son 4 por fallas humanas. Creo que no comprenden que en la misma India, el primer accidente de los helicópteros Drup que hubo aquí en el Ecuador,
¿sí? En un informe del Ministerio de Defensa de la India, ¿sí? Está y dice que ese accidente fue por saturación del cíclico y que es una falla de diseño que tiene ese helicóptero, igual que las vibraciones, excesos de vibraciones y unas tantas cosas más. Y que Chile, por esas razones, no lo compró. Realmente sorprende cuando en la India mismo se dice cosas contrarias a lo que suceden aquí, contrarias a lo que los funcionarios públicos de Ecuador están diciendo. Realmente creo que los funcionarios que fueron del gobierno del señor Correa deberían de ponerse de acuerdo, y creo que cuando uno no miente, no tiene que acordarse de las cosas, porque las sabe, pero sin embargo, cuando uno altera la verdad, están documentos, están comparecencias de los mismos señores, como el ministro Lara, que fueron a la asamblea, de generales que dijeron que no servían realmente y que eran malos y que se los pegaba con póxica. Realmente me sorprende. Mucho más, es tan simple como que no cumplieron las bases del concurso. Así de sencillo. No cumplieron las bases del concurso. Además, se cayeron y recién ahí recibían algunas cosas que habían pedido para esos helicópteros. Es sorprendente que con más de 115 indicios, el juez Rivera no haya encontrado nada. Y bueno, como pagó Seguro Sucre, y bueno, como Seguro Sucre era una empresa, no era ecuatoriana, no era plata del Estado mismo que se estaba pagando, parece que el juez Rivera no entendió o tiene algún problema. El ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, publicaba justamente ayer un tuit que dice textualmente lo siguiente: ¿habrá un periodista decente en este país que reconozca que también hubo falla humana en la caída de los DRUP y no solo problemas técnicos? Y ellos insisten en que los cuatro, en el caso de los 4 helicópteros siniestrados, el problema fue falla humana para el siniestro de los 4. ¿Cómo asume usted ese argumento, doña Patricia? Bueno, yo primero le preguntaría al señor Alexis Mera que hable con el ministro de Defensa, Cordero. Sí, que él salió públicamente. Fernando Cordero, dice usted. Sí, Fernando Cordero dijo claramente. Sí, el Corcho Cordero, que fue presidente de la Asamblea cuando a mi esposo lo amenazaron en la Asamblea públicamente. Realmente es sorprendente cuando los mismos funcionarios del Estado dicen una cosa y el señor Alexis Mera dice otra cosa. A mí me sorprende mucho el hecho de que él me esté involucrando en sus tweets cuando realmente, sí, yo no estoy juzgada ni sentenciada por sobornos, y además yo sí soy clara, sí. Yo siempre he sido clara, yo no pido ni un solo centavo, lo que pido es verdad. Yo no soy ambiciosa, para nada, ¿sí? Porque si hubiese sido así, cuando el mismo asesor del ministro Lara me pidió que le pidiera lo que quiera, lo que yo quisiera, lo que le dije fue, lo único que quiero es verdad. No estaba sola, por si acaso, ¿sí? Y eso fue un 9/11. Y otra cosa más, si yo hago una instancia internacional, ¿sabe cuál va a ser el pago que me van a dar? ¿Sí? 1 centavo, porque definitivamente cuando uno hace una de estas denuncias internacionales tiene que haber una demanda para restituir daños morales, ¿sí? O daños. Lo que les voy a pedir es 1 centavo y que se lo dividan entre todos, porque eso es lo que vale la conciencia de cada uno de los que intervinieron, tanto del gobierno como militares que intervinieron en esa compra. Doña Patricia, y en medio de todo esto, y digámoslo así, por cuerda separada, está la reconstrucción de este tercer informe respecto de la investigación sobre la muerte del general Gabela. ¿Usted ha podido seguir de cerca este proceso? ¿Cómo avanza el mismo? Bueno, yo creo que los señores del gobierno, de este gobierno correísta o del señor Correa, desde la cabeza, desde el señor Correa, tienen mucho miedo al tercer producto. Compraron hasta una caja fuerte para que no se les perdiera y de las narices se les desapareció. Realmente sorprende mucho, pero yo entiendo por qué. A mí no me sorprendió nada que salga la comisión a decir que había encontrado en la Secretaría de Coordinación de Seguridad 3 informes del perito Mesa sin firma ni sumilla, con 2 diferentes conclusiones y de diferentes cantidades de hojas. Cuando yo en el 2018 encontré en el Ministerio de Justicia, porque pedí reunirme con la señora Romo, encontré 6, 7 u 8 informes del perito Mesa, ¿sí? Todos corregidos en los márgenes
tenían el encabezado de la consultora, abajo tenía el correo electrónico y los números de teléfono de la consultora, todos tenían conclusión. Habían unos informes de 22 hojas, de 32, de 55, de 44, de 33 hojas, ¿sí? Cuando no me sorprendió mucho, dije, bueno, cuando al lado de eso veo un oficio con fecha 14 de septiembre del 2014. Para esa fecha, el señor Perito Mesa no se encontraba en el Ecuador. Y quien lo firmaba ese oficio era la subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruiz. En la parte medular de ese oficio le pedía a todos los viceministros de todos los ministerios que conformaron el comité institucional, que decía que le sigan haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Realmente sorprende muchísimo. Creo que hicieron tantos documentos forjados del caso Gabela, de ese tercer producto, porque realmente desdice cuando la señora Joana Pesantes, en el mayo del 2013, tuvimos una reunión en Quito, en el Ministerio de Justicia, en la que estuvo el ministro Arellano, en la que estuvo 2 de mis cuñados, pero a más de eso, ¿sí? Quien estuvo allí fue un representante de la CEDU, el señor abogado César Duque. Y ahí la señora Pesantes le llamó la atención a su representante, Pablo Costa, porque nos había dicho, a mí me había dicho el señor Pablo Costa, que estaba descartado el delito común. Realmente sorprende mucho. Y además, ahí mismo, el ministro Arellano se fue un poco descompuesto cuando yo le dije, pero ¿para qué siguen investigando si su carta es muy clara? La carta que le envió el ministro Arellano en junio del 2008 al presidente Rafael Correa Delgado de ese entonces, ¿sí? Donde adjuntaba tres documentos secretos donde hablan de las adquisiciones, hablan de muchas cosas. Yo creo que el que tiene que venir a dar la cara y salir públicamente a decir por qué el contenido de esa carta con 3 documentos secretos, y que además, que por lo delicado del asunto, la única persona que sabía de todo eso era el señor Miguel Carvajal. Aquí estamos hablando que hay mucha documentación. Hay mucha documentación. ¿Y qué pasó con esa? ¿Y esa documentación dónde está? ¿Qué pasó con esa documentación? Esa documentación reposaba en la Asamblea, porque esa carta que le escribe Homero Arellano al presidente Rafael Correa Delgado fue pública en el CAL, y quien me hace entrega de esa carta es el asambleísta de ese entonces, el señor Clever Jiménez. Yo se la pedí porque alguien me mencionó que él tenía, y lo ubiqué, y me entregó la carta. Me la envió por correo electrónico la carta completa, con todo lo que se había dicho en el CAL y el contenido de la carta. Yo también la hice llegar a la Fiscalía. Además, hay hasta correos electrónicos del señor Arellano que envía a determinadas personas, donde habla de la adquisición de los helicópteros y otras cosas más. Creo que sería interesante que todos los funcionarios que estuvieron en el comité institucional y que formaron parte, hablen entre ellos para que no digan tantas mentiras públicas. Son ellos los que están mintiendo públicamente. Más cuando en el mismo ministerio que administraba el señor que estaba a la cabeza, el señor Homero Arellano, el almirante Homero Arellano, es donde se encuentran los 3 informes del perito Mesa con diferentes conclusiones y diferentes cantidades de páginas. Yo creo que ya es hora de que se explique con verdad, con documentos. De aquí en más, doña Patricia, ¿qué expectativas tienen respecto justamente de la reconstrucción de este tercer informe? Bueno, yo creo que el tercer informe va a ser un aporte para la Fiscalía, porque es la Fiscalía la que tiene que investigar, y creo que a ese aporte le tienen mucho miedo ciertos funcionarios, que creo que ya no van a poder mentir, ya no van a poder desaparecer la documentación o a no querer entregar la documentación, como pasó en la Asamblea hace poco, y creo que ahora vamos a tener esa verdad que asusta mucho a muchos funcionarios que desde hace rato están atacando de una manera indiscriminada. Creo que desde que la Corte se pronunció
Desde que la Corte se pronunció con el dictamen, fueron voraces indicando que era solo una cortina de humo. Pero ahora dice que en los momentos políticos aparece el caso Gabela, pero qué infamia cuando ¿quién no sabía que la Corte tenía una varita mágica o viaje en el tiempo para saber que el presidente Lasso iba a decretar la muerte cruzada? Realmente es sorprendente cómo quieren confundir a la ciudadanía con mentiras y falacias. Digamos, en esa sentencia, en esa resolución de la Corte Constitucional, se dispone la reconstrucción del tercer producto. Pero aquí ha surgido una polémica a propósito de eso. Con el retorno acá al Ecuador del perito Mesa, hay un cuestionamiento sobre un pago de $380,000 por ese trabajo. Esto también ha sido materia de cuestionamientos y yo no sé si la Corte dispone ese pago, porque hablan de una denuncia inclusive de peculado, que no corresponde hacer ese pago. ¿Cómo entiende usted esto, doña Patricia? Bueno, yo creo que a quien deben de seguirle entonces la acción judicial es a la Corte, porque la Corte es la que está exigiendo, ¿sí? Está exigiendo porque vio más que suficiente documentación. Cuando hay un documento, un primer producto y un segundo producto del perito Mesa que sí está firmado y sumillado, y en el segundo producto dice que es el crimen organizado el que se supone que ha estado atrás del asesinato de mi esposo y que se pasa a la siguiente fase. Más la señora Joana Pesantes, como lo dije anteriormente, ella también me lo dijo en esa reunión y delante de testigos. Realmente sorprende. ¿Por qué luego de eso tan solo lo que entregan y dicen que es por robo? Y un informe forjado a la familia burlándose de la manera más vil. Claro, pero le pregunto esto porque se supone que cuando elaboró los productos anteriormente el perito Mesa deben haberle pagado. Entonces ahora se cuestiona que otra vez le paguen. Cuando usted trabaja para realizar un trabajo y a usted le dicen que firme un contrato con confidencialidad y además de eso por propiedad intelectual. Creo que se lo tomaron tan a pecho la propiedad intelectual que comenzaron a hacer variedad de informes del perito Mesa que ahorita ya no saben cuál es el de verdad o el que se les desapareció. Y usted es llamado nuevamente a hacer ese trabajo porque no encuentran en ningún lado. Me imagino que tienen que pagarle lo que usted vaya nuevamente a investigar, ¿sí? Porque si era propiedad intelectual del Ministerio de Justicia, ¿sí? ¿Cómo iba él a tener una copia? Que sepa los nombres, sí. Yo sé que él sabe los nombres, porque en el 2018 el perito Mesa me los dijo en una reunión que tuvimos, que tampoco estuve sola. ¿Qué pasa y cuál es el papel de la Contraloría General del Estado en este tema, doña Patricia? Bueno, el papel de la Contraloría es ver que salió públicamente en el 2018 el señor Lenin Lara, públicamente, y en la asamblea, que también fueron comparecencias públicas, a decir la existencia de este tercer producto, y más, él fue textual en decir que el contenido de ese tercer producto se socializó en un 911 en Quito y que hasta dio los nombres de todos los ministros que estuvieron presentes en esa socialización. Más, creo que había gente de la Senaín, había un representante de la Presidencia de la República, un asesor del presidente de la República. Realmente sorprende que luego digan que no han sabido nada. Pero digamos, ¿la Contraloría hizo algún informe que estableció la existencia del tercer producto? No tengo idea, lo único que hace es, creo que es por la pérdida del tercer producto. No he leído, realmente no quiero involucrarme en nada de ese tipo de cosas, y realmente lo que sé es que están llamados 7 funcionarios públicos, a la cabeza está el señor Lenin Lara para que explique la situación o algún dictamen que dio la Contraloría. Eso es lo que sé públicamente. Como están las cosas, hay un plazo específico para que el perito Mesa reconstruya el informe, que era de 2 meses. ¿Usted cree que será suficiente para que el país pueda conocer ese resultado y saber la verdad? Yo creo que es más que suficiente teniendo toda la información que tiene, mucho más. Creo que él ha tenido acceso a mucho más información que lo que ha tenido información la Fiscalía. La Fiscalía se ha topado con restricciones indicando que
no le envían la documentación porque según los funcionarios públicos es reservada y secreta. Realmente por eso fue mi pedido, cuando me pidieron las disculpas públicas, mi pedido al señor presidente que toda la documentación se entregue a la Fiscalía. Toda la documentación que se encuentre para que ellos vayan avanzando en su investigación. Y creo que eso tiene asustado a muchos que hasta presentan documentos medios raros desde Bélgica. Doña Patricia, lo último de mi parte, ¿qué le responde usted a los ciudadanos que ahora mismo puedo leer en la interacción que le dicen que prácticamente la están utilizando a usted justamente en esta época electoral? Como lo dije, la gente no, la Corte no es adivina, no sabía que iba a haber muerte cruzada, ¿sí? A no ser que ya todo estuviera amarrado, pero lo dudo mucho, ¿sí? Que me utilizan, no, señores. Yo tengo 62 años, voy a cumplir. Yo ya no me dejo utilizar de nadie, ¿sí? Yo lo único que quiero es verdad. Cuando a ustedes les pase todo lo que nos ha pasado a la familia Gabela, toda la persecución que sufrimos, todas las infamias desde el primer momento que se cometió el asesinato de mi esposo, y con farsas de investigación, ¿sí? Que ni siquiera sé quién es la persona que le disparó a mi esposo, porque ni siquiera eso pudo hacer el fiscal que llevó la causa, ¿sí? Y después de 2 meses me llama a decir que dónde estaba la ropa que llevaba esa noche mi esposo, ¿sí? Más cuando sale en una rueda de prensa con el mismo ministro del Interior y el comandante general de la policía decir que era mi esposo el que había salido, ¿sí? Y con su presencia lo único que sacrificaba es lo que decía el ministro, las erradas declaraciones del ministro del Interior de ese entonces. Cuando pasen por un comité institucional, cuando le digan que solo el presidente les dará información y se callen todo, sabiendo la verdad. Cuando sigan juicios, todos los juicios, sabiendo que del mismo Ministerio de Justicia me enviaron una grabación entre el coronel Vargas y mi esposo, y luego la única investigada sea yo, porque salieron dos funcionarios del Estado, el señor Serrano y el representante de la ministra Joana Pesantes, ¿sí? A decir que yo había cogido esa grabación entre el coronel Vargas y mi esposo de una manera fuera de la ley, ¿sí? Y la señora Pesantes los desmintió cuando fue tanto a la Asamblea como a la Fiscalía, diciendo que ella misma había ordenado que me envíen la grabación. O sea, qué cosas las que hemos pasado la familia Gabela, ¿sí? Nadie podrá imaginarse, después que pasen por todo lo que hemos pasado nosotros, ahí hablen, pero hasta eso mejor mantengan la boca cerrada, porque da lástima realmente las cosas que se dicen sin haber pasado todo lo que hemos pasado la familia. Doña Patricia, una vez más y como siempre, mi abrazo fraterno, mi testimonio de solidaridad, más allá de cualquier discusión, porque habrá gente que coincida o discrepe con usted. Tanto usted, para empezar usted, sus hijas, la familia del general Gabela necesita verdad y justicia, para empezar ustedes, y obviamente el país necesita que se esclarezca el crimen del general Gabela. Doña Patricia, valoro su gentileza, le envío un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.